Ok. Padre Santísimo, bendito y alabado seas, Padre. Te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor bendito. Te agradecemos en esta hora, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre, para aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a mi hermano Roberto, Padre, al pastor Roberto, para que nos haga entender tu palabra, Señor, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te damos en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos que están y bendice a todo aquel que se ha de agregar, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a entender tu bendita palabra, Señor. Y qué hermoso es estar los hermanos en la armonía, estar todos juntos aprendiendo de ti, Señor. Yo los bendigo y gracias, Señor, por permitirnos esta hora tan hermosa, Señor. Te bendigo. A cada uno yo bendigo a mis hermanitos y gracias, Señor, dale sabiduría a mi hermano Roberto y al pastor, Señor, para guiarnos en esta plática. Gracias te doy, Señor, en el bendito nombre, en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pues muy bien, esta noche vamos a ver sobre todo el capítulo 9, que es tan interesante y clave para entender la profecía. Desde lo que llevo de corriente, de creyente, siempre me fascinó saber para dónde vamos, ¿no? ¿A dónde es que vamos? ¿Cómo es que todo esto va a tener su desenlace? Y siempre me dedicado mucho al estudio de eventos proféticos y sobre todo, pues, los eventos que la Biblia nos muestra, ¿no? Tú sabes que la profecía, pues, es decir de antemano lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Eh, y, a- y ante eso hay que tener, pues, mucho discernimiento, porque creo que sí, en nuestro mundo evangélico hay muchos falsos profetas, ¿no? Eh, la verdad es que cuando una persona dice que es profeta y dice algo que tiene que acontecer y no acontece o nunca acontece, pues según la Biblia es un profeta falso, es un profeta falso. Si una persona dice una cosa que te va a pasar y no te pasa, pues es un profeta falso. Y el castigo, según el Nuevo Testamento, era muerte por apedreamiento. Tenía que apedrear al profeta por ser falso. Imagínate a tantos profetas de hoy día que tendrían que sacrificar si estuviésemos en el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios hay que respetarla. La palabra de Dios es veraz y ella nos deja ver con precisión las cosas que han de acontecer. Con esto dicho, también existe el don de la profecía, que es un mensaje específico para un momento específico dado por Dios. ¿Eh? Por lo general se da pues a través del el pastor predicador o de cualquier miembro de la iglesia, pero es una cosa muy especial, muy específica para el momento que ha sido designado. Pero bien, llegamos a Daniel capítulo 8. La semana pasada, pues, vimos Daniel capítulo 7 y cómo Daniel estaba totalmente atemorizado por todo lo que había visto de las bestias, ¿no? De cómo era la perspectiva divina. No, ya del capítulo 1 al capítulo 6 es una perspectiva profética humana, pero de ahora en adelante tenemos la profecía según Dios. Dios nos ve, pues como estos diferentes tipos de animales que luchan y luchan por sobrevivir, por ganar y ganar, pues terrenos, conquistas y conquistas, pero que no logran reconocer que solamente hay un Dios altísimo, todopoderoso. Así que esta vez sigue la profecía, el capítulo 8 de Daniel, donde se ve un carnero, se ve un macho cabrío y el cuerno pequeño que sale de entre este macho cabrío. Y quiero que por favor pongan mucha atención, porque esta parte a muchas personas los confunde. Pero comencemos. La historia es tan clara con respecto
al personaje de Alejandro Magno, un conquistador como ningún otro. Alejandro Magno se le identifica como este macho cabrío con un cuerno muy grande, un conquistador como ningún otro, un general que encauzó su ejército con tanta rapidez que no quedaba tiempo el enemigo a prepararse para la guerra. Y asimismo lo destrozaba con una astucia y velocidad. Era tanta su ambición que la gran Persia no tenía nada que resistir, más simplemente doblegarse y caer bajo, bajo las garras del leopardo, o como el capítulo 8 lo describe el macho cabrío, cuyo cuerno fue quebrantado, que fue quebrado y salieron 4 otros cuernos, y después uno de ellos pequeño, otro cuerno pequeño. Y pues, me imagino que estará pensando, oye, tantos cuernos, ¿no? Que sale uno por aquí, sale otro por allá y más por allá. Fíjate, según el imperio griego, porque hemos pasado de Babilonia a los medo-persa y aquí estamos con el imperio griego en su apogeo, ¿no? Y es un macho cabrío que tiene un cuerno que representando a Alejandro Magno. La historia nos dice que el imperio, al morir Alejandro Magno, se dividió en 4 corrientes distintas, hacia la India, hacia Babilonia, hacia Egipto y hacia el Medio Oriente. Y esos son esos otros 4 cuernos que la profecía los menciona, pero que de uno de esos 4 generales griegos sale otro cuerno pequeño. ¿Eh? Y este cuerno pequeño no hay que confundirlo con el que habíamos visto en el capítulo 7, del que vamos a ver en el capítulo 9. Este cuerno pequeño es otro personaje que aparece en la Biblia y es un personaje histórico. Bueno, la parte principal de este capítulo es la aparición de este pequeño cuerno que sale de una de las dinastías de los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno. Pues este pequeño cuerno nos deja ver el odio en un cuerno sanguinario y atroz que un personaje puede ir y ser en contra del pueblo de Israel. Y es por eso que antes de seguir adelante, me gustaría que viéramos algo respecto al antisemitismo. Este sentimiento ha aparecido en todas las generaciones desde la existencia de los hebreos. El pueblo de Israel siempre ha padecido del odio de las naciones del mundo. Muchos han querido eliminarlos. En Europa solo se les permitía vivir en barrios llamados guetos, aislados de donde la población general vivía. Un ejemplo claro es el gueto que todavía existe en la ciudad de Praga, República Checa. Yo tuve la oportunidad de estar allí y está el, el gueto o el barrio este intacto, intacto, como que solo quitaron a las personas y dejaron todo allí. Y esto lo hizo Hitler con su nazismo. Y él quiso dejar ese gueto intacto, porque él quería que fuera como un museo para recordar a un pueblo que había existido. Pues la meta de Hitler, sabemos muy bien que era exterminar totalmente a los judíos. En Daniel 8 se nos habla, se nos da un cuadro de antisemitismo a través del cuerno pequeño, y también se nos deja ver cómo otro cuerno pequeño del capítulo 9 se comportará en los últimos tiempos, por lo general, en las naciones donde los judíos han vivido
han sido objeto de persecución. No obstante, Dios siempre los ha hecho prosperar y salir adelante bajo mucho rechazo y persecución. Si no, pues lo puedes ver en todas las naciones que ellos han emigrado, siempre han sido, llegado a ser, pues lo primero en los primeros en distintas eh, facetas de la vida. Pero bueno, esta visión de este primer pequeño cuerdo se nos presenta en Daniel 8 y que toma una realidad 376 años después de haber sido dada la profecía. La profecía que aparece aquí en Daniel 8 sucedió en el año 551 antes de Cristo. Y 376 años después, que llegamos al año 175 antes de Cristo, que es cuando aparece este pequeño cuerdo, que se ha identificado como Antíoco Epífanes. Daniel 8 nos da más detalles del imperio medo-persa y del imperio griego, y sobre todo sobre el pequeño cuerno. No hay que confundir este pequeño cuerno con el cuerno pequeño del capítulo 7 y 9, que definitivamente nos habla del anticristo, que saldrá al final de los tiempos. Pero este del capítulo 8 se nos deja ver a uno que va a ser una sombra del anticristo futuro. Este cuerno es un prototipo, una figura de cómo se comportará el anticristo del Apocalipsis. Pero en Daniel 8 vamos a identificar a este cuerno pequeño con Antíoco Epífanes. No sé si ustedes saben mucho de este personaje, pero fue un personaje atroz. Esa época del año, del año 175 antes de Cristo fue muy, muy fea. Este personaje destrozó a Jerusalén y sobre todo usurpó el templo haciendo una estatua de un cerdo que colocó en el aposento santísimo y hacía que veneraran al cerdo. Un personaje muy, muy detestable. Así que en Antioco Epífanos tienen ahí la figura de una moneda que aparece ahí, este señor. Bueno, ambos cuernos pequeños odian a Israel, este señor y el que vendrá en Apocalipsis. Daniel se encuentra en el canal de Susa, donde ve a un carnero con dos cuernos, uno más grande que el otro. En el versículo 20 se nos da la interpretación y se nos dice que son los medo-persa, siendo el imperio medo menor o menos que el persa. O sea, el imperio persa era más grande que el imperio mesa. Eventualmente, los persas pues sucumbieron a los medos, quedaron ellos como preeminentes cuando estaban en su apogeo. Además, Daniel ve a este macho cabrío que no tocaba tierra y tenía un cuerno y devoró al carnero de los dos cuernos. Y este macho cabrío llegó a ser muy poderoso. Este es el imperio griego y el cuerno aquí es Alejandro Magno. Esto sucedió allá por el año 331 antes de Cristo. Quien fue el rey era un rey que casi volaba en su conquista por todo el mundo conocido, desde lo que es la parte más occidental del África, Europa, el Medio Oriente, Babilonia, hasta llegar hasta la India. Lo conquistó todo, pero murió en Babilonia de 32 años, enfermos. Muchos dicen que murió de una enfermedad venérea, ¿verdad? Pero la opción es que murió a los 32 años. Luego su imperio, pues, se dividió en cuatro
bajo 4 generales. Ahora, Daniel 8:9 dice que en los 4 cuernos sale un cuerno pequeño de una línea genealógica de los generales de Alejandro Magno. Esta es el de los Seleucos, que es donde sale este cuerno identificado como Antíoco Epífanes, que significa la manifestación de Dios o la aparición de Dios. Epiphany, como tenemos nosotros el día de la Epifanía, que es de la aparición de Dios. Antíoco. Es totalmente un sacrilegio hasta el nombre de él. Aquí se dan las fechas de cuando el que él vivió fue rey de Siria de la dinastía Seleucida durante estos años. O sea que reinó por 11 años y llenó de mucho terror. Aquí nos encontramos en el año 175 a.C., en el periodo que se conoce como intertestamentario, es decir, aquella época que hubo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que por todo ese tiempo Dios no habló, no hubo profecía, no hubo palabra, hubo un silencio hasta que apareció, pues, lo que conocemos hoy día como Juan el Bautista. Así que este pequeño cuerno fue quien se lanzó Antíoco Epífanes hacia la hermosa ciudad o a la preciosa ciudad, es decir, hacia contra Jerusalén, con mucho odio antisemita. Causó atrocidades sobre Israel, usurpando el templo y causó estragos para con los hebreos. Él fue el octavo rey de la generación de los Seleucos, es decir, pasaron varias generaciones desde aquellos generales que quedaron en nombre de Alejandro Magnico hasta que apareció este señor que lo puedes ver en la historia. Esto es histórico totalmente y todo lo que él hizo en Jerusalén. Así que este pequeño cuerno es muy similar al otro pequeño cuerno que vendrá al final de los tiempos, según Daniel 7, del que se nos dice que será un personaje muy impresionante, pero a la misma vez destructor, engañador, déspota, pero que al final será destruido sobrenaturalmente por Dios. Este pequeño cuerno saldrá de resurgir del Imperio Romano y no del linaje griego, como lo fue Antíoco Epífanes, quien fue figura del que ha de venir, ¿verdad? Oye, si tenías alguna pregunta, hacedla, ¿eh? Porque yo sé que esto puede ser un poco como trabalenguas, con tantos años, con tantos cuernos. Si no entiende algo, por favor, pregunte. Daniel 8:17. La visión dice que es para los tiempos del fin. Esto siempre se refiere al tiempo antes de la venida de Cristo. Después de Antíoco Epífanes, los sufrimientos y persecuciones de los judíos han seguido a través, a través de la historia. Algo muy interesante que me gustaría pues sacar a relucir es que durante la revuelta macabea que sucedió durante esta misma época de Antíoco Epífanes, después y bajo liderazgo de un famoso general o revol- revolucionario de los macabeos. Este se llamaba Judas Macabeo. Ellos lograron recuperar el templo y sucedió que encontraron todavía una pequeña llama del candelabro encendido. Para ellos fue una señal milagrosa y llena de esperanza para el pueblo judío. Y es por eso que lo celebran
el 25 de diciembre. Después de esta fecha que comenzó, fue en el año 164 antes de Cristo que esto pasó. Acordaos que Antíoco Epífanes pues había estado desacrando el templo en el año 175, ¿verdad? Así que unos años más tarde, al final del reinado de Antíoco Epífanes, que esta revuelta macabea logró entrar y recuperar Jerusalén y el templo. Todos estos datos históricos se encuentran escritos en los conocidos 1 y 2 de Macabeos, así como en los libros del historiador Josefo hebreo. Desde entonces el pueblo hebreo celebra la fiesta de Hanukkah, que cada vez se hace más conocida por todo el mundo. Siempre se celebra ahora la Navidad y se celebra el Hanukkah, porque es un festival de luces en memoria de esa luz, de ese evento milagroso para ellos. Y esto sucedió justo antes de la primera venida de Jesús. Y así sucederá también al final de los tiempos. Otro pequeño cuerno aparecerá antes de la segunda venida de Jesús. Esta época también será de gran agonía para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué les parece este capítulo 8? Interesante, ¿no? Recuerden que se habla de los medo-persas y de Alejandro Magno como el griego, que los destrozó, y cómo luego apareció pues esta figura de Antíoco Epífanes. Lo tienen allí en el capítulo 8. Es un poco largo, por eso es que no quise leer todo el capítulo, ¿no? Más bien le he hecho un resumen de lo que allí aparece en este capítulo. Muy bien, ¿qué podemos aprender acerca de la profecía? Oye, hay que confiar en la profecía bíblica, pues es veraz, es exacta. Todo lo que el Señor dice se ha cumplido y se cumplirá, puesto que es la palabra de Dios. Dios lo dijo y así será. Espero que tú nunca te sientas tentado a cambiar los designios que Dios tiene en la palabra de Dios. Otra cosa que tenemos que aprender es bendecir a Israel intencionalmente. Génesis 12 dice que Dios bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que le maldigan. Ellos no tienen muchos amigos, ¿sabes? Todos sus vecinos quieren exterminarlos. La guerra santa del Islam es primeramente contra Israel. Solo fijaos en el mapa geográfico. Israel es muy pequeño, muy pequeño. Mas, sin embargo, está rodeado de muchas naciones muy grandes y poderosas. Y todas quieren exterminar a Israel. Hasta lo que puedas, creo yo que sería bueno que siempre oraras por Israel, por la paz de Israel. Cuando oras por la paz de Israel, es como que estás orando, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Esto me hacía esta pregunta. La verdad es que hasta que Cristo no aparezca de nuevo en su segunda venida y establezca su reino de paz, de justicia sobre la tierra, la verdad es que habrá guerra, agobio, espanto en la tierra de Israel. De aquí en adelante va a ser así, hasta que aparezca esta figura del anticristo, que va a hacer un trato con ellos y van a firmar una paz que va a ser
verídica. Y se le va a permitir que reconstruyan el templo, cosa que el pueblo judío añora. Y van a vivir un tiempo glorioso, pero solo durará 3 años y medio. Después de 3 años y medio, el anticristo se da la vuelta y empieza a destruir, a matar, a, a desagrar el templo también y a hacer cosas atroces. Así que cuando oras por Israel, y si oras por la paz de Israel, oras, estás orando para que Cristo venga. Venga a nuestro reino, Señor. Que es una oración que Cristo nos dejó como modelo, pero que todavía no se ha cumplido. Es una petición que no se ha cumplido. Algunos estudiosos dicen, que decir que venga a tu reino quiere decir que hayan almas que se conviertan al cristianismo. No, no es eso. En que sí es cierto de que cuando tú recibes a Cristo y lo invitas a vivir en tu corazón, estás invitando al Rey a vivir dentro de ti. Pero de verdad que no es más que un comienzo para que nosotros empecemos a preparar para la vida del reino. Nosotros estamos viviendo el reino ya, pero todavía no. El reino ya, pero todavía no. Somos parte del reino de Dios, pero vivimos ahora actualmente aquí, en esta tierra, como la Biblia lo dice, como peregrinos. Vamos de paso. Esto donde vivimos hoy día no es lo que Dios ha prometido para con su pueblo. Está todavía por venir. Así que en tercer lugar, confía en Dios. Él conoce los tiempos y lo que Él dice va a suceder. Él está en control. Él es el Altísimo, el León. Bueno, si no tienen otra pregunta con respecto al capítulo 8, pues vamos a pasar al capítulo 9, donde está la cosa, el meollo de la clase de esta noche. Es muy interesante. La oración de Daniel y la revelación de la profecía de las 70 semanas. Nos encontramos a Daniel en este momento orando, suplicando, implorando al Dios Altísimo. Y sus oraciones son más que una conversación con Dios, porque la oración es llevar ante Dios, llamar su atención a nuestra confesión sincera de arrepentimiento por la culpa, por el pecado, y mostrarnos ante Dios una dependencia total para con Él. Y cuando necesitamos de su ayuda, pues claro, hay que buscar de Dios, pero hay que buscarlo tal como Daniel lo hacía, en desesperación, en agonía, que la única respuesta, la única salida, nos lo puede dar Dios y nadie más. Esta es una oración poderosa que acompaña una profecía que es la más trascendental y comprensiva de todas las otras profecías. Para la historia de la humanidad y de todas las otras profecías que tienen que ver con la historia de la humanidad e Israel. Si te has dado cuenta, en este capítulo tenemos, en el capítulo 9, tenemos 19 versículos que tienen que ver con la oración. Y luego hay 8 versículos de profecía. El capítulo 9 tiene 27 versículos. La profecía también, la profecía siempre debe de poderse, uno debe de buscar a Dios de rodillas para poder entenderla, para poder aceptarla y para poder vivirla. Al principio del capítulo nos encontramos a Daniel leyendo el pergamino de Jeremías.
quien había sido llevado cautivo a Egipto. Mas Daniel tenía una copia de los escritos de Jeremías y observó que el pueblo de Israel iba a estar cautivo por 70 años. Al ver el contexto de estos escritos, conlleva a Daniel a caer de rodillas en oración. Así pues podemos aprender que la oración debe siempre alinearse con la palabra de Dios, alinearse con su voluntad, no con la mía. Se trata de los planes de Dios y no los míos. Para entender su voluntad, debemos entender su palabra. El secreto de la oración es alinearla a su voluntad, por medio de la cual entrego, doblego mi voluntad a su voluntad. ¿Cuánto deseas que el nombre de Dios y sus designios sean primero en tu vida? Tú primero, Señor. Sobre todo el nombre de Dios. ¿Cuánto deseas que el nombre de Dios no sea manchado, sino que sea santificado? Santificado sea tu nombre. Es también parte de la oración que nosotros tenemos que hacer. Daniel 9:17 es el centro de la oración, que él hace toda esta súplica, confesión y arrepentimiento, tiene un fin. Y dice, y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu trono sobre tu santuario desolado. Por amor a ti mismo, oh Señor, para que el nombre de Dios sea exaltado. Permite, Señor, que este santuario vuelva a su esplendor. Sabía Daniel, pues, que ya pronto el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén. Ya el periodo de cautiverio de 70 años estaba por cumplirse. Se cree que Daniel escribe esto, tendría ya el pueblo de Israel unos 67 años de cautiverio. Así que ya van a empezar las tres incursiones de Babilonia hacia, o de Persia, de regreso a Jerusalén. Ahora vayamos a la parte profética y leamos estos versículos claves que quiero dejarles en esta noche. Estos versículos son tan importantes, hermano. Si los entienden y lo ven, si logran verlo, tendrán delineada la perspectiva profética de Dios para los últimos tiempos. Dice Daniel, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Él buscaba pues lo mejor para Dios, no para él, para Dios. Y dice, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre que había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Y eso es lo que pido para conmigo y para con todos ustedes. Sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela. Imagínate, esta es una revelación no a través de un profeta, sino que a través del, del, de Gabriel, quien va a interpretarla por nosotros. Y le dice a Daniel, mira Daniel, tú eres muy estimado. La palabra aquí es amado. Eres muy amado. Ponga atención a la orden y entiende la visión. Fíjate que somos unas cosas. Daniel está orando para que el pueblo de Israel
pueda regresar a Jerusalén. Pero Gabriel se adelanta a Daniel y le va a revelar cosas, no solamente del regreso de Israel a Jerusalén, sino que le va a dar otras pautas que están por venir. Muchos hebreos piadosos entendieron esto, y ya lo veremos. Y le dice el ángel, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, hermanos, primeramente, este decreto es específico para Israel y para Jerusalén. Y aquí explica estas cosas, ¿no? Y dice, y estas 70 semanas ciudadanas para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. No siento más que parar y ver, tú como hebreo, viviendo en aquella época, teniendo los escritos de Daniel, te podías dar cuenta de que el Mesías príncipe iba a venir primeramente, no como ese conquistador, como ellos lo esperan, aún hoy día, sino que tenía que venir a hacer, a empezar con esta visión, a terminar con el pecado, a expiar la iniquidad. Y aunque el resto de el fin de estas 70 semanas todavía está por cumplirse, se deja ver aquí la esencia de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice que habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada Jerusalén, con pozos, con plaza y pozo y foso, pero en tiempos de angustia. Y es que la vida de Israel siempre ha sido en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías, está hablando de Jesús, será muerto y no tendrá más. Yo me pregunto, ¿cómo es que los judíos no se pudieron dar cuenta de esa primera función de Jesús? Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y hará un pacto firme con muchos por una semana. Entonces, hermanos, aquí tenemos, si sumamos 7 y 62, tiene 69, más 1, tienes 70 semanas. Son las 70 semanas designadas para Dios, para la vida que nos queda por delante todavía por venir. Pero a la mitad de la semana, este anticristo pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. Este es otro nombre para el anticristo, el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre este desolador. Es decir, aquí es cuando Cristo viene y destroza al anticristo, ¿verdad? Aquí les quise dar un esquema más o menos de lo que se entiende en la escatología o en la profecía bíblica de las 70 semanas de Daniel. Tenemos 7 semanas más 62 semanas. En estas 7 semanas fue cuando se reconstruyó tanto la ciudad, el templo y las murallas de Jerusalén.
Desde que eso pasó, sucedieron otras 62 semanas hasta que Cristo apareció y murió en el año 33 después de Cristo. Aquí tenemos una parte media, que es la época de la iglesia. Ahora mismo, pues llevamos 2000 años desde que la iglesia comenzó. Y luego vendrá esa última semana de Daniel, 7 años, dividida en dos, paz y mucha guerra, mucha tribulación por todo aquello. Así que tenemos aquí la parte inicial, que el decreto para construir sucedió en el 444 a.C., 7 y 62 semanas. Es cuando entonces el Mesías iba a ser muerto. 70 semanas en total. Algunos estudiosos han hecho un cálculo y llegan a contar de que desde que se dio el decreto hasta que Cristo murió, hay 173.880 días. Bueno, volvamos a esto. Gabriel viene a Daniel para hacerle entender y le dice, 70 semanas han sido asignadas para Jerusalén. Todos los días recibimos noticias con respecto al Medio Oriente y de Israel. En estos días tenemos la problemática entre Israel, Gaza, los palestinos, recientemente con Irán. Pero, ¿por qué es que esta parte del mundo está siempre bajo la mira de la política actual? ¿Por qué es que hay tanto odio contra Israel de parte del mundo islámico y de otros países? Y sabemos que esto es porque Satanás odia a Israel por todo lo que Israel significa para Dios. Sabe que las escrituras nos dicen que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Según nos deja ver Jesús en el Evangelio de Juan. Y es por esto que el enemigo desprecia y odia a Israel, porque todo lo que Dios hace fue a través de Israel. Nuestro Señor Jesucristo era un judío. Todos los apóstoles eran judíos. De ellos nos ha llegado a nosotros la salvación. Pero el enemigo desprecia y odia a Israel. Por eso que ten mucho cuidado de no hablar mal de Israel. Es la niña del ojo del Dios. Porque sabes que todo lo que Dios hace tiene que ver con Israel. Yo me hacía esta pregunta y quizás quiero compartirlo con, con ustedes. Yo tuve la oportunidad de vivir eh, en la ciudad de Nueva York, Manhattan, cerca de Manhattan, por casi pues unos de 8 a 10 años. Allí me gradué de la Universidad de Nueva York y allí empecé a trabajar en Manhattan. Y es obvio que la influencia judía es mucha en Manhattan y todo lo que es la ciudad de Nueva York. Mucha de la prosperidad de esa ciudad es debida a los judíos. Más grandes compañías, empresas, comercios están llevados por judíos. Yo trabajaba en una compañía pues muy grande y mis jefes eran judíos. Y aprendí rápido, muy rápido, que cuando tratas con el judío corriente, común y corriente, es muy fácil, pero muy fácil despreciarlos. Porque hermanos, tanto así como tú y yo, ellos son muy orgullosos, arrogantes, ávaros, déspotas, de todo, sangrientos, lo son. Y a cualquiera le puede caer mal, muy fácil. Pero no se trata de que la persona sea buena o sea mala. Se trata de que es el pueblo de Dios y por eso hay que respetarlo. Volvamos de nuevo aquí. Los versículos 24 al 27 muestran una profecía
que abre el entendimiento a lo que nos espera en el futuro. Una profecía muy poderosa y es llave para entender la profecía de toda la Biblia, sobre todo acerca de Israel. Las otras profecías nos han hablado de los imperios gentiles, pero esta sección nos centramos en Israel, en su futuro, y nos llega como una respuesta a la oración de Daniel, que oraba según la voluntad de Dios y según la palabra de Dios. Pues estas dos tienen que ir de la mano, y Daniel ora con fervor y con constancia. Y vemos que Gabriel te revela a Daniel una profecía que es trascendental y le da a Daniel la respuesta. Y esta interpretación viene de Dios y nos da un mapa del futuro de Israel, una profecía que nos abre el entendimiento. Y dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Y dice todo esto que tiene que acontecer. 70 tiene mucho que ver y esta es una numeración clara y obvia acerca de la profecía. En la profecía bíblica, una semana es igual a 7 años. Y cuando multiplicamos 70 por 7, obtenemos 490 años en lo que ha de cumplirse esta profecía. Según el calendario judío, ellos miden los años en 360 días, no en 365, como nosotros lo hacemos según el calendario gregoriano. Aquí están estas 6 cosas que tienen que suceder durante esta profecía. Poner fin a la transgresión, poner término al pecado, podemos decir sí, expiar la iniquidad, sí, pero luego fíjate, faltan estas 3, para traer justicia eterna. Todavía no tenemos justicia eterna. Para sellar la visión y la profecía, o sea, para poner fin a todo lo profético. Todavía no ha sucedido. Y para ungir el lugar santífico, todavía no ha sucedido. 3 sí que se cumplieron en la primera venida de Jesucristo y otras 3 están por cumplirse en la segunda venida de Jesucristo. Digo aquí que de estas 6 cosas, algunas se han cumplido, pero no todas. Por lo general, esta profecía comenzó con la primera venida de Jesucristo, pero será completada en la segunda venida. Los versículos 25 y 27 nos revelan las 70 semanas en 3 espacios de tiempo asignadas para Israel. Espero que me entiendan estos. 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Israel fue reconstruido, terminó de reconstruirse las murallas con la dirección de Nehemías. Y eso lo tenemos claro con el libro de Nehemías. Luego después siguen 62 semanas. Si multiplicamos 62 por 7, tenemos 434 años. Que es desde esa reconstrucción hasta que el Mesías sea muerto. Y luego nos queda una semana de 7 años, que es la última semana de tribulación y del anticristo. Un total de 70 semanas, es decir, 490 años. Y lo dice el versículo 25, que tenemos que entender estas cosas. Todo tenía que comenzar con la declaración del decreto de reconstruir y edificar Israel. Sí, ha habido muchos decretos, pero solo uno es clave, y es el dado por el rey Artajerjes en el año 445 a.C. Y esto sucedió durante aquella época de Nehemías, que este decreto fue dado. Él era el copero del rey y vino a Jerusalén y su corazón se cargó para reconstruir las murallas. Y cuando regresó a Susa, le pide al rey por Israel y él dio la orden. Y esto es lo que sucedió. Y las 62 semanas, en el versículo 26, nos habla de un tiempo difícil para Israel. Y la matemática aquí es muy interesante,
Pero si comenzamos a contar desde el 445, vemos que hay una semana profética que todavía hace falta por cumplirse, y es la del versículo 27. Y por mucho que varios no quieren aceptar, a esta semana se le llama el tiempo de la gran tribulación. El anticristo aparecerá. El cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos, en primer lugar, él traerá paz a Israel por 3 años y medio y hará posible la reconstrucción del templo. Pero luego, después de 3 años, él se llenará de ira contra Israel y desolará el templo y demandará adoración mundial, pues tendrá poder político y religioso. De esto nos habla Mateo 24, de la aparición de la abominación desoladora. Mateo 24, se me viene aquí a la mente, sucede después de que Antíoco Epífanes había ya desolado el templo de Israel. Así que este futuro cuerno no puede ser el mismo que Antíoco Epífanes. Esta abominación desoladora todavía está futura, según las profecías de Jesús de Mateo 24 y Mateo 25. Entonces, hagamos un poco más de matemáticas. Espero que no los confunda con esto. Si tomamos 69 semanas desde el año 445 a.C., del decreto de Darío, y multiplicamos 69 por 7, 483 años, y 360 días que tiene el calendario judío, tenemos un total de 173.880 días desde el día que el decreto. Y esto nos lleva desde el 14 de marzo, que se dio el decreto en el año 445, y sumamos estos días, nos lleva hasta el 30 de abril del 33 después de Cristo, que es la semana de la crucifixión del Mesías. Y como sabemos, la misma gente que lo recibió en Domingo de Ramos y gritaba, Hosana, Hosana, estos mismos gritaron, crucifícarle, crucificarle. Y es cuando el Mesías fue cortado, el Mesías fue muerto. Y al final, pero al final del versículo 27 nos habla de la segunda venida. Cristo quien destruye al anticristo y establecerá su reino terrenal por 1000 años en esta tierra. Tremendo. Entonces, pero ¿dónde es que estamos nosotros, pues? ¿Qué pintamos? La iglesia, the church, the kirkus. Estamos entre medio de la semana 69 y la 70 de esta profecía de Israel. El periodo de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y a la iglesia se le identifica como un misterio. Sí, el misterio de la iglesia. Un misterio es algo que estaba encubierto y que ahora es revelado. La iglesia fue mencionada primeramente por Jesús en Mateo 16, cuando dijo, yo edificaré mi iglesia. Asimismo, es con el arrebatamiento que se identifica como un misterio. Pablo lo revela en sus epístolas y lo menciona como un misterio en 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, Juan 14. Estos dos misterios corresponden a la iglesia de Jesucristo, la novia que espera por su novio. Cuando la iglesia sea quitada, el reloj de las 70 semanas de Daniel empieza a marchar de nuevo en esa última semana de 7 años. Tremendo, hermanos. Y es por eso que, mientras tanto, principio que tenemos que tener en cuenta con respecto a Israel. Dios ama a Israel, es la niña de sus ojos, así como también nosotros somos la niña de sus ojos y nos ama. Nosotros pues amamos a Dios de Israel. Allá en Jeremías dice, de nuevo te edificaré y serás reedificada.
Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierte. Dios ama a Israel y significa mucho para él. Así que también nosotros deberíamos de amar a la Virgen de Dios, Israel. Tener ese corazón de... Para mí, no sé, cuando veo la estrella de David, me entusiasma, me identifico. No es que sea hebreo, pero sí siento un gran cariño y amor, respeto y como identificarnos de identificación con el pueblo de Israel, que ha sufrido, está sufriendo y sufrirá muchísimo. Y recordemos de nuevo Génesis 12, que dice que bendeciré a los que le bendigan y maldeciré a los que le maldigan. No se les ama, como dije antes, porque sean buenos o malos, mas porque son el pueblo de Dios. Dios todavía tiene un plan para Israel. A pesar que hoy en día Israel está ciego a la verdad del Evangelio, vendrá un día, cuando comience esta semana 70 de Israel, que se les quitará el velo y verán a Jesús y se van a convertir muchísimos. Para empezar, con un gran avivamiento de 144,000 hebreos, de hebreos, que se convertirán y llevarán el Evangelio a todas las esquinas del mundo, predicando el Evangelio. Así que es muy importante eso. Esto no quita que Dios todavía está por tratar directamente con Israel, como lo dice también Romanos 11, ¿no? Puedes leer Romanos 11, es precioso para aclararte lo que es la iglesia y lo que es Israel, y que Dios todavía no ha terminado con Israel. Esta última semana de la profecía de Daniel todavía que sucederá, la semana 70. Ten mucho cuidado, y esto sucede en nuestros días, de aceptar la teología del reemplazo, la que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y dicen que somos nosotros la nueva Jerusalén. Esta doctrina es totalmente antisemítica. No, la iglesia no ha reemplazado, sino que nosotros hemos sido implantados, según como lo explica Romanos, en el árbol de Israel. Y hoy día Dios trata con la iglesia directamente y con Israel indirectamente. Pero cuando nosotros seamos quitados de esta tierra en el arrebatamiento, Dios volverá a tratar directamente con Israel. Y esa es la profecía que se le dio a Daniel de las 70 semanas que están por venir. Ya pasaron 69 semanas. Falta por cumplirse una semana. Bendiciones, hermanos. Realmente esto es muy emocionante. Bueno, llegamos a la hora de preguntas, comentarios, testimonios, lo que tú quieras compartir. Levanta la mano o simplemente abre tu micrófono y hablar. Sí, mi estimada Sarai, esta fiel estudiante. Cuéntanos, díganos. Muy buenas noches a todos, hermanos. Bueno, realmente a mí me gusta mucho, pero mucho esta parte de Daniel. Es tremendo, o sea, te vuela la cabeza y te hace, o sea, te da muchas preguntas, respuestas que uno no logra comprender. Pero sí, o sea, debemos aún considerar Israel y como dice usted, el capítulo de Romanos 11. Ese pasaje bíblico me gusta mucho y una instrucción que se nos da como iglesia es que nosotros, ahora que fuimos salvos por gracia, también ayudarlos a ellos a acercarse a Dios, que también nosotros llevemos el Evangelio
porque aparte de que gracias a ellos obtuvimos, bueno, también Sí, pudimos obtener la salvación, ahora sí, nos toca a nosotros ayudarlos a volver a Dios, a volver a sus caminos gracias al Evangelio. así es, ¿Y quién conoce mejor el Evangelio que nosotros, no? así es, Entonces hay que pedirle mucho a Dios para que nos ayude a cumplir esa es- ordenanza, ese mandamiento que nos da en Romanos 11 de ayudarlos a conocer a su Mesías, a su sí, verdadero Mesías. así es, exactamente, Saray, así es. Sabes que Pablo decía que él decía que iba a predicar a los judíos, primeramente, que el evangelio era para los judíos, primeramente, y después para los bárbaros, es decir, para todos nosotros. Pero según Pablo, su anhelo era llevar el evangelio a los judíos. Pero ¿qué pasó? Dios tenía unos designios diferentes, ¿no? Fueron los gentiles los que poco a poco nosotros, como gentiles, que comenzamos a ser partícipes de todas esas grandes bendiciones del Evangelio. Pero al judío primeramente y después al griego, dicen algunas versiones. Así que sí, a mí me encantaba, viviendo en Nueva York, había una organización que se llamaba Judíos para Cristo, porque eran judíos convertidos y su dedicación era buscar de los judíos, buscar de los judíos. Hoy día, pues en nuestras iglesias se moviliza más de cómo alcanzar a los musulmanes. No sé si ha visto esa tendencia, que muchas iglesias se interesan de cómo alcanzar a los musulmanes. Y está bien, hay que hacerlo. Pero yo digo, ¿dónde están aquellos hermanos también que abran su corazón y digan, oye, hay que ver la manera de cómo alcanzar a los judíos, al pueblo que ha sido de Dios, a ese pueblo altanero, sufriente, pero que Dios los ama como a nosotros nos ama Dios? Muy bien, ¿quién más? Además de Sarai. Levanta tu mano, abre tu micrófono, abre tu intervención, ¿qué te ha parecido? ¿Lo entendiste todo? ¿No lo entendiste? Pero bueno, para eso estamos, para ayudarnos. ¿Quién más además de Sarai? Si no, pues lo puedo tener que preguntar yo, ¿no? Hola, pastor. Mire, yo estoy aquí. Sí, Este, buenísimo esto, de verdad. Pero yo creo que el ir leyendo con usted bueno, es rapidito, pero yo creo que cada estudio que nos da lo tenemos que repasar y llevar a la Biblia para hacer realmente entenderle, ¿no? Porque Dios, lo que dice aquí, Dios ama a su pueblo, es la niña de sus ojos, y es cierto. Y y entender, porque yo veo por aquí hay judíos mesiánicos y los judíos ortodoxos, pastor, ellos que no creen en Jesús, o esa es mi pregunta, los los judíos. ortodoxos no, ellos no Ajá. creen en Jesús, no. Ellos esperan a un judío, a un Jesús más político, conquistador, ¿verdad? Ah, ok. Y La para gran ellos diferencia. lo que más, lo que más ven una prioridad es la reconstrucción del templo. Ellos piensan que cuando el templo se reconstruya va a volver el Mesías que ellos esperan. Pero es muy curioso cómo ellos son devotos al, al Adonai, devotos a Adonai, y son pura religión, pura costumbres, pura Dios mío. tradiciones, puros ritos, de cómo ellos se golpean el pecho en busca de Dios. A la misma vez, pues, tienen una doble personalidad. A mí me contaba allá en Nueva York, en el condado de Brooklyn, hay un barrio que se llama Borough Park. Borough Park. Es puramente de judíos ortodoxos. Con otro hermano nos íbamos los viernes por la tarde a orar por ellos, porque en ese lugar todas las calles están inundadas de judíos ortodoxos caminando.
hacia la sinagoga. Y nosotros orábamos por ellos todos los viernes, allí donde ellos estaban, para que pudiese abrirse sus ojos. Y es que es muy difícil que un hebreo se convierta, pero sí sucede, claro que sí. Patricia, Amén. cuéntanos. Abre tu micrófono, Pati. Patricia González. Sí, ahora. Buenas noches, doctor. Sí, sabe que me anda mal el teléfono y hay veces que o entro con todos o no escucho bien. Quería hacer una pregunta. Eh, el tema de Daniel, que estaba en Babilonia, yo he escuchado así eh, rápido, ¿no? Mm. Eh, que eh, Daniel era un profeta en Jerusalén también, o solamente era príncipe, y después es profeta en Babilonia. Eh, Pero cuando él nació en Jerusalén, pero de muy joven, quizás en sus 13, 14, 15 años, fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces él ya va con su fe en Dios a Babilonia. Imagino que sus padres y todo pues, lo instruyeron muy bien en lo que es el judaísmo y los escritos de Moisés y de los profetas. Y él pues vivió en Babilonia y bajo diferentes imperios, porque él no solamente estuvo bajo el imperio babilónico, sino que el final pues también estuvo con otros, el imperio medo-persa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 cuando se destruye el último emperador de, de Babilonia, Belsasar, pues sucede que aparecen los medo-persas? O sea que Israel fue mucha influencia, tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa. Pero que sí, eso es. No sé si contesto a tu pregunta, Patricia. sí, pastor, sí, gracias, pude entenderlo mejor. También se me parece algo bastante complejo las 70 semanas de Daniel que dicen, a veces le ponen así, pero Sí. aún en el cuadrito le estuve leyendo también hoy en la tarde y dice, qué difícil que se podrá entender alguna vez, así como usted lo entiende, pastor. Disculpe la Sí, molestia. yo creo que sí, ¿eh? Por eso hay que orar por entendimiento, porque la clave es esto, de que 69 semanas ya pasaron cuando llegó la muerte de Jesús, pero que de ahí para acá nació la iglesia y esas semanas se han detenido. Hay una semana que está por cumplirse en el futuro. Mientras tanto estamos como en una paréntesis de esta profecía. Y ese paréntesis es la iglesia de Jesucristo. Somos tú y yo. Que Dios ha cumplido con su palabra de que iba a bendecir a través de Abraham a todas las naciones del mundo. Y nosotros recibimos el Evangelio como un milagro, porque Patricia, tú allá en Argentina, yo aquí en Estados Unidos, gente allá en Amén, China, en pastor. Japón, por todos lados, conociendo de Amén. Cristo. Y es Gloria a maravilloso Dios. la iglesia de Cristo. Pero vendrá un día en que la iglesia va a ser quitada de este mundo. Nos vamos a ir con Jesús. Y luego de nuevo, esa última semana de 7 años, que se conoce como la de la gran tribulación, va a suceder en esta tierra. Y van a ser momentos catastróficos, horribles. Creo que ya estamos casi preparándonos, Patricia, para ese momento. Porque solo fijaos todos los acontecimientos del mundo, cosas jamás escuchadas o vistas, en los cambios atmosféricos, climáticos, las situaciones políticas, los armamentos, eh, las incógnitas que hay por detrás. Tiene que vendrá Jesús. Jesús viene pronto, pero antes de eso, al mundo les espera. Esos 7 años son de calamidad. Al principio ficticios, pero después
atroces, muy atroz, donde van a haber enfermedades nunca vistas, mucho peor que el COVID. El COVID se va a quedar pues atrás con todo el tipo de enfermedades que van a haber en esa época. Así que hay que prepararse, estar listos, expectativos y sobre todo deseando que Cristo vuelva, que Cristo vuelva. Bueno, gracias, Patricia. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿Alguna cosa por aclarar? De la hermana Claudia, nada más dice que está fónica, con dolor de garganta, nada más para que estemos orando por ella, ¿verdad? Y bueno, o sea, por eso es que no hace ninguna pregunta tampoco, pero que está muy Ok. interesante el tema. Sí, es muy interesante. Yo desde que me convertí empecé a estudiar estas cosas y ya pasaron algunos poquitos años, pero sí que es interesante y es... Lo que a mí no me gusta es cuando de repente aparezca alguien y me dice, no, que todo eso de profecía es figurativo, no, que todo eso tiene que ver con la iglesia. No, por favor, oremos, entendamos los tiempos donde estamos y respetemos la palabra de Dios. No usemos versículos para nuestra conveniencia, para decir lo que yo quiero decir, sino que dejar que la Biblia hable por sí misma. Yo les recomendaría que cuando vayan a las escrituras no vayan con ideas preconcebidas, porque muchas personas van a buscar lo que yo quiero encontrar. No, tú tienes que ir a las escrituras para ver qué dice el Señor, qué dice el Señor y respetarlo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y llega hasta un punto. El otro día hablando con una hermana, me decía que todas esas cosas de Génesis, no sé si creerlas, porque me gusta más la ciencia. Pues le digo que está bien que te guste la ciencia, pero llega un punto con la palabra de Dios que tienes que tener fe, tienes que tener fe. Y es una seguridad convincente, clara en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad de aceptar los designios de Dios. Saber dónde estoy. Soy la iglesia de Jesucristo, que un día me voy a ir con Él, pero que también está, es obvio, el pueblo de Israel, del cual pues nosotros hemos sido bendecidos, con el cual Dios tiene esta profecía que está por cumplirse y se cumplirá. A unos apóstoles de Jesús le preguntaban, Señor, ¿cuándo será el fin? Felipe, ¿cuándo es que vienes en tu reino? Porque sabían que el Mesías tiene que venir a establecer su reino. Y para que haya un reino se necesita un monarca, se necesita un territorio y se significa los, eh, los creyentes. Tres cosas importantísimas para el reino. El Rey Cristo Jesús, una monarquía, o sea, es decir, un terreno, un territorio, y lo otro somos nosotros, los santos, sus fieles, para que exista ese verdadero reino físico. Hoy día podemos decir que tenemos un reino espiritual que está pues en progresión, pero que todavía no es ese reino glorioso del cual pues viene al final de todas estas profecías. Falta mucho que ver, no obstante, la próxima semana terminamos este curso. Espero que estemos ahí presentes y activos y por favor, traigan preguntas. Me encanta a mí cuando hay preguntas. Gracias, Patricia, por tus preguntas. Y, y no pasa nada. Sabes que entre más se pregunta, más se conoce. Y tal vez tú preguntas y todos los demás están queriendo preguntar. Pero a veces la pena, uy, ¿qué va a decir? Que no sé. No, ¿qué va? Todos estamos para aprender unos de los otros. Así que en esta noche, pues, hemos terminado, Roberto, y los espero la próxima semana con mucho amor.
Bueno, hermanos, que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y como dijo el hermano, la última clase es la próxima semana. Entonces, no faltemos y también por aquello que si alguien no puede estar tal vez la próxima semana, recordarles de que no se salgan del chat, ¿verdad? Del WhatsApp. Ahí vamos a enviar el diploma y también información sobre el nuevo ciclo. Entonces, cualquier cosita, ahí los estamos esperando, ¿verdad? No se salgan, también los que están viendo esto por YouTube también les informamos, ¿verdad? Que no se salgan del WhatsApp, que ahí es donde vamos a estar pasando toda la información. La hermana Liz se encuentra por ahí. Sí, hermano, aquí estoy. Alfonso, yo voy a decir algo, usted disculpe. Perdón, Liz, disculpe. Está poniendo mi cama. Sí, hermano Alfonso, yo voy a decir algo que me pareció como que tenía la mano levantada. No, no, hermano, todo claro y todo claro. El tema muy, eh, muy profundo de, de hecho, es un tema muy apasionante porque nos revela cuál va a ser el futuro inmediato que Amén. estamos Amén. pasando y viviendo. Así es. Así es, hermano. Muchas gracias, bendiciones. Sí. Bendiciones, hermano. Gracias. Hermana Liz, gracias. Sí, no, nada más para que nos ayude con la oración final y dándole gracias a Dios por todo. Sí, hermano. Gracias. Dios, en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo, Padre, que nos permites aprender más de ti. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestra vida, Señor. Te pido que así como Daniel, en cada oración te busquemos con desesperación, Señor, con arrepentimiento, con dependencia hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y porque tú nunca nos has dejado, Señor. Ayúdanos a estar preparados para ese regreso tuyo, Padre, y por estar en oración, Señor, por tu amado pueblo, Señor. Te lo pido en Ujú. esta noche. Gracias por cada hermano que está en este curso, Dios. Ujú. Cuídalos, Señor, y bendícelos día con día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.